Bien, en principio vamos a definir dos conjuntos, llamemos un conjunto A y un conjunto B, y entre ellos vamos a definir una relación, ¿sí? De manera tal que los elementos del conjunto A se relacionen con elementos del conjunto B. Si esta relación que se produce entre A y B se produce de manera tal que cada uno de los elementos de A se relaciona de manera única con los elementos de B, diremos que esta relación es una función. Es decir, todos y cada uno de los elementos del conjunto A, que también es denominado conjunto de partida, se debe relacionar únicamente con un elemento del conjunto B, que también es denominado conjunto de llegada, ¿sí? En este caso decimos que es función, al conjunto A se lo denomina dominio de la función y el conjunto B se lo denomina codominio de la función. Entonces decimos que esta relación es una función que va del conjunto A al conjunto B, en donde A recibe el nombre de dominio y B recibe el nombre de codominio. Cuando uno define una función, acá pone las características que tiene esa función, de qué manera se relacionan los elementos, ¿sí? Ahora bien, por ejemplo, el elemento B sub 1 está relacionado en el conjunto dominio con A sub 1, es decir, que este elementito B sub 1 recibe el nombre de imagen de A sub 1, en este caso, ¿no? Imagen de A sub 1. Esta imagen de A sub 1 también se la puede escribir así, F de A sub 1, ¿sí? Y se lee imagen de A sub 1. Bueno, pero este no es el único elemento que es imagen de algún elemento de A. Este también es imagen, por ejemplo, en este caso, de A sub 2. Este es imagen de A sub 3. Y así sucesivamente. Este, por ejemplo, no es imagen de ningún elemento del dominio. Ahora, si yo tomo todas y cada una de las imágenes correspondientes a los elementos de A, voy a formar un subconjunto, ¿sí? Este subconjunto que contiene a todas y cada una de las imágenes de los elementos de A recibe el nombre de imagen o rango de la función. Esta imagen o rango de la función es un subconjunto del dominio, ¿sí? Muchas veces suele coincidir con el codominio, pero otras veces no. Por ejemplo, este elementito que denominé B sub n no es imagen de ningún elemento de A. Vive en el codominio de la función, pero no vive dentro del conjunto imagen o rango de la función, ¿sí? Este es un detalle a tener en cuenta, ya que muchas veces cuando uno define la función no queda claro si la está definiendo del dominio a la imagen, del dominio al codominio, ¿sí? Cuando uno dice la función de A en B, el conjunto de partida es el dominio, el de llegada es el codominio. ¿Que puede coincidir con el conjunto imagen? Sí, y en muchas ocasiones vamos a ver que coincide. Los ejemplos de relaciones que son o no función, ¿sí? Yo en este caso elegí una forma de representación, ahora en un ratito les voy a contar que otras existen, que es la relación que se da entre conjuntos mediante un diagrama de flechas, también conocido como diagrama de Venn, ¿sí? Veamos el primer caso. El conjunto A está conformado por los elementos 1, 2, 3, 4. El conjunto B está formado por los elementos 5, 6, 7, 8. Las flechitas representan la relación que se da entre los elementos de A con los elementos de B. Para decir que esta relación del primer caso es una función, yo lo que tengo que visualizar es que todos y cada uno de los elementos de A se relacione de manera única con un elemento de B. Entonces digo, en este caso los conjuntos tienen poquitos elementos, se pueden mencionar uno a uno. El elemento 1 se relaciona con el 5 y únicamente con el 5. El elemento 2 del conjunto A se relaciona con el 5 y únicamente con el 5. El elemento 3 se relaciona con el 7 y únicamente con el 7. Y el elemento 4 se relaciona con el 7 y únicamente con el 7.
Podemos decir que la primera relación es una función, y si es función, podemos definir entonces el dominio, el codominio y la imagen, ¿sí? En este caso, el dominio de la función, que lo vamos a escribir como dom_f, está formado por el conjunto A, por los elementos 1, 2, 3, 4. El codominio de la función está formado por el conjunto B, que en este caso son los elementos 5, 6, 7 y 8. En cambio, el rango o la imagen de la función, ¿por quién está formado? El 5 es imagen del 1 y del 2. El 7 es imagen del 3 y del 4. No hay más imágenes dentro del codominio. Por lo tanto, el subconjunto formado por los elementos 5 y 7 es lo que denominamos imagen o rango de la función. ¿Sí? En este caso, el 6 y el 8 forman parte del codominio de la función, pero no son imagen de ningún elemento del conjunto A. ¿Quedó claro? Bien, miremos el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, otra vez intervienen los mismos conjuntos con los mismos elementos, ¿sí? Pero sin embargo, ya advierto, por ejemplo, que el elemento 1 se relaciona, el elemento 1 de A se relaciona con el elemento 5 y con el elemento 6. Esto me está diciendo que la relación de cada elemento de A no es única, porque el elemento 1 no se relaciona únicamente con un elemento de B, se relaciona con dos. Entonces, como el 1 se relaciona con 5 y también con 6, decimos que esta relación no es función. Y ya no tiene sentido hablar ni de dominio ni de rango o imagen de la función, ¿sí? Y veamos el último caso, en donde nuevamente intervienen los mismos conjuntos, en donde analizamos si cada elemento del conjunto A se relaciona de manera única con un elemento de B. El 1 de A se relaciona con el 5 y únicamente con el 5 de B. El 2 se relaciona con el 6 y únicamente con el 6. El 4 se relaciona con el 7 y únicamente con el 7. ¿Y el 3 con quién se relaciona? No se relaciona con ninguno. Por lo tanto, no se cumple la condición de que todos los elementos de A se relacionan de manera única con un elemento de B. Así que en este caso decimos que esta relación tampoco es función. ¿Sí? Bueno, son algunos ejemplitos. En estos casos los conjuntos tienen poquitos elementos, se pueden visualizar. En otros vamos a tener que recurrir a otras pruebas. ¿Sí? Bien, vamos a definir ahora otro ejemplo o los ejemplos que dimos anteriormente. En realidad digo el ejemplo porque vamos a retomar solo el primero, que fue el único en el que la relación resultó ser función. ¿Sí? Como les dije anteriormente, los ejemplos que presentamos estaban representados, valga la redundancia, mediante un diagrama de flechas, ¿sí? Ahora vamos a ver que existen otras posibilidades para representar a una función. Tomé el mismo ejemplo y les muestro las distintas variantes. La más conocida por todos, creo yo, es la tabla de valores, ¿sí? En la tabla de valores uno pone una tablita de doble entrada, ¿sí? En donde las columnas representan a los conjuntos, en este caso el conjunto A y el conjunto B, y cada una de las filas representa la relación de los elementos de A con los elementos de B, ¿sí? En el ejemplo nuestro, el conjunto A estaba formado por 1, 2, 3, 4, el 1 se relacionaba con el 5, el 2 con el 5, el 3 con el 7 y el 4 con el 7, ¿sí? Esta nosotros generalmente la usamos para poder empezar a esbozar las gráficas de las funciones. Otra forma de representar a las funciones mediante pares ordenados, ¿sí? Decir que la función estaba formada por los siguientes pares ordenados: 1, 5, 2, 5, 3, 7, 4, 7. ¿Cómo leo esos pares ordenados? El elemento 1 del primer conjunto se relaciona con el elemento 5 del segundo. Y así sucesivamente, ¿sí? Otra alternativa para poder representar las gráficas de funciones es el gráfico, otra alternativa sería poder representar gráficamente a las funciones mediante un gráfico cartesiano, ¿sí? En donde en el eje horizontal voy a poner los elementos del primer conjunto y en el eje vertical los elementos del segundo conjunto. Es decir, en el eje horizontal irán los elementos del dominio y en el eje vertical irán los elementos del codominio, ¿sí? Voy a trazar rectas paralelas a ambos ejes en la intersección de los elementos del eje horizontal con el del eje vertical. Se va a dar la relación. Por ejemplo, el elemento
1, 5 va a ser una recta paralela al eje Y que pase por 1, o paralela al eje B que pase por 1 y paralela al eje A que pase por 5. En la intersección de esas paralelas estará, voy a marcar un puntito en este caso que representará el elemento que pertenece a la función, ¿sí? Y por último vamos a usar una fórmula en la que intervenga una expresión algebraica. En este caso, como fue un ejemplo con poquitos elementos, no había fórmula que me permitiera obtenerlo, pero bueno, podemos usar expresiones algebraicas para poder obtener todas y cada una de las relaciones que se nos presenten, ¿sí? Nosotros vamos a hacer hincapié en estas dos últimas, nos va a interesar en esta parte poder graficar las funciones, ¿sí? Mediante fórmulas o expresiones algebraicas que las definan. Quizás en algunos casos tengamos que recurrir a alguna pequeña tabla de valores como para empezar a graficar, pero la idea es ir aprendiendo técnicas o ir haciendo estudios de determinadas expresiones algebraicas que ya hemos trabajado bastante en la primera parte, para luego poder esbozar las gráficas de una manera mucho más sencilla. Bueno, por último vamos a estudiar algunas cuestiones que tengan que ver con las funciones, ¿sí? En nuestro caso nos vamos a detener a estudiar el dominio, el rango, los ceros o raíces de la función, los intervalos donde la función crece, decrece y es constante, si tiene simetría, si la función es par, si la función es impar. Vamos a estudiar el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad de la función, si tiene máximos y mínimos relativos, entre otras cosas. En este primer estudio lo nuestro va a ser un estudio muy sencillo, digamos. Todavía no vamos a adquirir herramientas muy profundas como para poder estudiar estas cuestiones de todas las funciones. Eso recién lo van a adquirir el año próximo en cálculo 1, ¿sí? Lo que sí le vamos a hacer mucho hincapié es al estudio del dominio de la función, ¿sí? Nosotros dijimos que vamos a estudiar funciones que van a venir definidas mediante una fórmula en la que interviene una expresión algebraica, ¿sí? De todas las expresiones algebraicas que estuvimos trabajando, trabajamos con expresiones algebraicas que venían definidas en forma de fracción, ¿sí? En donde en el numerador tenía un polinomio y en el denominador tenía otro polinomio, y estas expresiones algebraicas fraccionarias quedan definidas siempre y cuando el denominador no sea cero, porque habíamos dicho que para poder definir una fracción el denominador no debería ser cero. Entonces, para poder estudiar el dominio de una función que viene definida mediante una expresión algebraica fraccionaria, le vamos a pedir a todos los valores de x que hacen cero el denominador de esta fracción que no formen parte del dominio, ¿sí? Así que el dominio de una función que viene definida en forma de fracción serán aquellos valores de x tales que hagan que el denominador de esta función no sea cero, ¿sí? Bien, y otro caso en el que podría venir definida una función es el caso de una función que venga definida como la raíz de índice par, ¿sí? Raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, en donde acá adentro venga una expresión algebraica, ¿sí? Nosotros sabemos que las funciones, o mejor dicho, que las raíces de índice par no admiten como radicando a los números negativos. Entonces le vamos a pedir a todos los valores de x que forman parte de la expresión algebraica radicando de esta función que no sean negativos. Es decir, vamos a definir el dominio de esta función como aquellos x tales que lo que se encuentra dentro de la raíz o el radicando sea mayor o igual a 0, ¿sí? Por ahora estos son los dos casos donde se nos va a presentar inconveniente a la hora de definir el dominio de la función. Si la expresión algebraica no tiene fracción o tampoco tiene raíz de índice par, vamos a adoptar como dominio el conjunto más amplio posible, y de todos los que estudiamos el más amplio posible es el conjunto de los números reales, ¿sí? En cuanto a los ceros o raíces de la función, vamos a hallar aquellos valores de x tales que la función valga 0, de ahí el nombre,
¿sí? Así que vamos a resolver una ecuación algebraica tratando de encontrar aquellos valores de x que hacen 0 la función, ¿sí? En lo que respecta a esta última parte de simetría, solo nos vamos a detener en dos casos, ¿sí? Simetrías que se van a dar respecto del eje Y, es como un espejito, ¿no? El eje Y actúa como espejito, lo que sucede a la derecha del eje Y tendrá que repetirse a la izquierda. En este caso vamos a decir que la función es simétrica respecto de un eje, en este caso el eje Y, lo que define a la función como par, visualmente. Después vamos a ver qué tiene que suceder algebraicamente para definir una función como par. Veámoslo ahora. Fíjense qué pasa si yo tomo este valor de x, cuánto vale la función, y si tomo el valor opuesto de x, cuánto vale la función. Bueno, en este caso no se da muy bien, ¿no? Pero evidentemente para valores opuestos de x, la función vale exactamente lo mismo, ¿no? Si yo tomo x o su opuesto, la función, si es simétrica, adopta los mismos valores, ¿sí? Y otro caso donde nos vamos a detener, a esta función la definimos como función par. Otro caso donde nos vamos a detener con la simetría es el caso de la simetría respecto de un punto, y ese punto será el origen de coordenadas, ¿sí? Si los elementos de una función son simétricos respecto del origen de coordenadas, decimos que la función es impar. Fíjense que si yo tomo un valor de x, que toma este valor en la función, y tomo su opuesto, los valores de las imágenes son opuestos entre sí. Es decir, que la función para un valor de x toma el valor opuesto que para el valor opuesto de x. En este caso decimos que la función es impar, ¿sí? Por ahora vamos a analizar estas cuestiones, algunas otras las tendrán en el texto para analizar ustedes, y seguimos avanzando con la ejercitación de esta primera parte. Manos a la obra, mucha suerte, nos estamos viendo pronto.